¿Ya? No. Estimados amigos, es para mí un gusto estar nuevamente aquí. En esta ocasión con Hugo Rivera, un buen amigo. A la orden. Que Hugo es una de esas personas que combatió, estuvo en las FARC, integrando parte de los sindicatos, también en el frente interno de la ciudad y en el frente en el interior del país. Es interesante las conversaciones que hemos tenido con él, porque aunque él no es un, como él dice, gracias a Dios no fue comandante, pero sí es muy importante conocer realmente la ilusión, la ideología, la preparación, la convicción con la cual se dio una lucha que los guatemaltecos vemos ahora con preocupación, porque parece como que tanto esfuerzo de todos lados no nos ha conducido a mucho. No sé qué piensa mi querido Huguito. Bueno, bien, pues antes que nada, pues agradecer esta oportunidad, ingeniero. Hace 23 años tuve la oportunidad de verlo en Guatemala y ahora nos volvemos a ver aquí, en espacios distintos, ¿verdad? Mire, ingeniero, yo tengo por norma como algunos principios y por eso es que en este momento yo voy a hacer un llamado a la unidad de mis compañeros excombatientes o compañeros sindicalistas, y es que hay un principio que nosotros manejamos y decimos que en la lucha por los cambios que se necesitan en Guatemala, los obreros y los campesinos van a llegar hasta el final. Conocen esa necesidad, esa explotación y conocen todo lo demás que el sistema, con lo que el sistema nos ataca. Entonces sabemos precisamente que para llegar a la lucha, solamente la unidad de obreros y campesinos, y dentro de eso es una gama muy grande de quienes están en esos dos sectores. Lo otro es tener que reconocer que el movimiento sindical, tanto como el movimiento revolucionario en Guatemala, no hemos encontrado el camino para que la población se identifique con nosotros hasta este momento. Tenemos la expectativa, la esperanza de que así sea en su momento. Ahorita estamos, yo creo que ensayando un modelo al que no estamos acostumbrados y al que nosotros en su momento dijimos, no es tiempo todavía de la conformación de un partido político, porque los partidos políticos no han sido desde hace mucho tiempo los intermediarios, los que deberían llevar nuestras necesidades al legislativo, al ejecutivo. Entonces, en su momento dijimos, no es tiempo de formar un partido político, y ese fue uno de los errores que nosotros vemos, que algunos creemos que se cometió cuando estábamos en la URNG. Haber salido como partido político en ese momento fue impolítico. Debimos haber mantenido la relación estrecha que se mantenían de las 4 exorganizaciones con sus bases para mantener la orientación. Después de 16 o 17 años, no sé cuánto habrá pasado ya, después de ese tiempo, yo estoy seguro que hubiéramos podido llevar nuestra verdad a un 25, un 30% de la población guatemalteca, que pudiera seguir creyendo en la revolución. Le hubiéramos podido decir nuestra verdad constantemente como lo hacíamos cuando estábamos en guerra. ¿Qué sería? Todavía, ¿no? ¿Qué sería? Sería que la sociedad no tenía la infraestructura para hacer que los partidos políticos fueran verdaderamente interlocutores entre gobernantes y gobernados, y que entonces ustedes se vieron forzados a entrar en el sistema electorero del país, en lugar de entrar en un sistema realmente profundamente político, pues.
Yo ahí quisiera referirme a 1990, creo que pues cuando se firma el acuerdo marco en Oslo para iniciar las negociaciones. Sí, sí. Y de esa fecha hasta el 29 de diciembre del 96, en ninguno de los acuerdos dice ni la comunidad internacional ni los actores civiles en Guatemala dijeron hagan un partido político. Bueno, no, los acuerdos decían en la reincorporación a la vida política los miembros de la URNG deben tener algunas. Bien, nosotros el criterio, porque eso sí, yo soy directamente responsable, porque yo fui quien negoció y firmó el acuerdo de Oslo, que fue el primer acuerdo. Y a eso hay que agradecerlo. Nunca nos lo dijeron exactamente, pero hay que agradecerlo. Y ese acuerdo, imagínense usted, ese acuerdo contemplaba dos aspectos fundamentales. El primero era, señores, ustedes han estado en la insurgencia al margen de una vida política activa. Entonces, es conveniente que tanto el punto de ustedes como el punto de los sectores civiles del país sea conocido. Y por eso planificamos la reunión del Escorial con partidos políticos, las reuniones con sector religioso, sector privado, en Canadá, en Quito, Ecuador, en México, que era realmente lo que llaman hoy socialización del proyecto. Y después ya entrábamos en la fase de la negociación, la que fue dura también, porque había una oposición muy grande dentro del ejército que se sentara el Estado a negociar, y me tocó a mí como presidente ordenar que se iniciara ese diálogo, y ahí se tuvo la primera reunión de México donde se planeó cómo se iba a llevar adelante. Pero era motivo de esa negociación la que iba a dar pie para que la reincorporación de toda la insurgencia a la vida política del país les abriera espacios de participación, pero tampoco no se les podía tutelar totalmente, ¿no? Ahora, si los espacios se abrieron y los utilizaron mal, ya no fue culpa del Estado. Ahora, a mí me parece muy, muy interesante, y yo lo pienso y lo repienso. Por ejemplo, los batallones de César Montes, de ¿cómo se llama? La Sierra de las Minas. Sí, no solo eso, sino que los batallones de Turcios Lima. Es decir, que sin armas en la mano, pero mantienen una mística de lucha y de respeto y de defensa de los intereses. Eso es lo que yo creo que perdió gran parte de la insurgencia guatemalteca. Se metieron en el sistema electoral, y el sistema electoral los envolvió y los atropelló. ¿Será eso? Así es, ingeniero. Mire, con sus aristas, pero también con la experiencia. Efectivamente, nadie nos obligó a los que estaban, a muchos no se nos dijo, nos vamos a volver un partido político. Nadie nos obligó, pero el solo hecho de decir metámonos al sistema de partidos políticos bajo las normas que están en la ley electoral y de partidos políticos, la constitución excluyente que hay en estos momentos todavía, no habían garantías para entrar a eso. Más bien debimos haber, como le dije anteriormente, debimos haber continuado llevando nuestra mística, nuestras ideas. Tal vez ya tuviéramos un 25-30%. Ese 25-30% es el que le ha dado la ganancia a todos los partidos políticos desde Berger, no sé. Ellos, 25% de gente vota y el 12% es por el que gana aproximadamente. No es un 100% del universo. Entonces, mire, por la pregunta, hubo una equivocación, ya lo reconocimos, porque el sistema de partidos políticos no es la ley óptima para que el país tenga por partidos políticos que los representen y que les den la intermediación. No existe. Y ahora lo más grave es que tampoco hay sindicatos. Pues el tema sindicato, le voy a decir, yo podría hablar con alguna propiedad en eso, porque en su momento yo fui dirigente, inicialmente de sección en Quetzaltenango y después dirigente nacional del STINDE. En su tiempo el STINDE todavía existe, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación. En su momento el sindicato fue muy combativo y llegamos a tener 22 filiales a nivel nacional, 7.000 afiliados. Era uno de los sindicatos más fuertes.
cuando se rompe ese hilo que había entre, porque nosotros influenciábamos, o éramos influenciados por el movimiento revolucionario en este momento. Cuando había un entendimiento entre el movimiento revolucionario y el sindicato. Sí, como cualquier otro, y en otros movimientos sociales también había influencia de cualquiera de las organizaciones. Entonces, cuando se pierde ese hilo de conducción entre una cosa y la otra, se quedan sueltos y cada quien empieza a buscar sus satisfactores y se quedan en lo inmediato nada más, en la reivindicación económica. Ahí se quedan los sindicatos y ya no pasaron ni siquiera a lo social, mucho menos a veces al paso a lo político. Que es una de las cosas que esa Constitución parece que es un aspecto inconstitucional, el negar que la gente, que las asociaciones puedan también tomar partido o identificación política si quisieran. Entonces los sindicatos nos quedamos en eso en ese momento, y ahora pues el movimiento sindical, también el movimiento sindical es cooptado, creo yo recuerdo, desde 1985 con la llegada del presidente Cerezo al poder, empieza la cooptación. Ya nos habían matado a muchos líderes, a muchos dirigentes, habían sido desaparecidos, habían algunos vacíos en los sindicatos del Estado y de la iniciativa privada, y entonces el Estado coopta y empieza a meternos dirigentes que en su momento todavía existen, en los que yo en un momento he dicho que no son dirigentes, sino que son extorsionistas laborales. Hasta ese nivel llega Hugo Rivera a decir de algunas personas que se han aprovechado del movimiento sindical para hacer dinero y para venderse a los caprichos de los gobiernos actuales. Ese es el problema del movimiento sindical ahorita, que no tiene, como sucede en los partidos políticos, no hay líderes realmente comprometidos que quieran llevar adelante las reivindicaciones económicas, sociales de los sindicatos. Fíjese, ingeniero, y eso usted lo sabe mejor que yo porque es un estudioso de la sociología y de varios. Mire, hay dos vías para la asunción a la toma del poder político. No las voy a mencionar porque puede ser que me vayan a decir que estoy tratando de llevarlo. No, pero hay dos vías hasta este momento. Pero la vía que supuestamente debería estar abriendo ahorita las puertas para el desarrollo de toda naturaleza en Guatemala, resulta que no funciona porque es a través de la vía política. Y la vía política está siendo conducida por los que tienen económicamente apoderado del país y entonces lo manejan a su sabor y antojo. Está bien, ahí está el Código de Trabajo, está la Constitución, están los acuerdos y normas internacionales, sí, pero no podemos decir que se está cumpliendo con toda esa normativa. Entonces, ¿qué sucede? Parece, y esto no es por decirle, ingeniero, usted es la mamá de Tarzán, no, mire, yo le voy a decir, parece que se está abriendo una tercera vía alternativa en Guatemala, que rompe con ese modelo de decir solo hay dos vías. Y es que la vía de la refundación parece que es la tercera vía que va a permitir que podamos llegar a acuerdos, a cambios, sin derramar una gota de sangre y sin desaparecer muchas instituciones que hay en el Estado. Bueno, eso es exactamente lo que queremos. Yo creo que el análisis de usted es muy certero. Es decir, a mí me han presionado muchísimo porque hagamos un partido político. Y usted sabe, yo me he opuesto rotundamente. Claro. No quiero un partido político porque si nosotros nos metemos en un partido político va a ser aceptar implícitamente las normas del juego. Claro. Y las normas del juego son electoreras. Y en ese electorerismo que hay actualmente no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque como usted dice, las organizaciones están cooptadas, están compradas, están vendidas. Entonces, para tener destino ahí, usted tiene que dejarse que lo compren. Y Jorge Serrano no está interesado en venderse. ¿De acuerdo? No lo hice de joven, no lo voy a venir a hacer de viejo. Entonces, ¿qué es lo que realmente el país espera?
fíjese, es lo que usted dijo. Es decir, que mantengamos la mística para que la mística nos llegue al cambio. Así es. Mire qué palabras más interesantes las suyas. Es decir, que si se hubiera permanecido en la transformación cultural y no se hubieran quemado en la lucha política electoral, hoy posiblemente la influencia de los movimientos insurgentes sería mucho mayor que la que tienen actualmente. Sí. Mucho mayor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para tomar esa experiencia de la historia y trabajar actualmente para una transformación del país que nos lleve a una refundación? Yo le cuento qué es lo que yo estoy haciendo. Yo me estoy dedicando a la capacitación y a la concientización de la juventud. Y la que más me sigue a mí en las redes, la que más me sigue a mí en mis discursos y las intervenciones, es la población que está entre 17 y 37 años. Porque yo siento que esta es la población que, en primer lugar, sabe que lo que tiene no sirve. No es cómplice de lo que ha pasado en el pasado. E intuyen que hay algo nuevo por venir. Y a esa es a la que nos debemos. Ahora, ¿cómo hacemos para que experiencia de una gente como usted, que ya pasó por buscar por la vía violenta una solución y no la encontró, y que está decepcionado de las oportunidades políticas que presenta el Estado actual, para que esa experiencia pueda ser tomada por las juventudes en cuenta y que pueda ser una realidad en nuestro país? Mire, yo desde mi punto de vista como sindicalista le diría que es la educación con la que se tiene que, fundamentalmente la educación debe jugar un papel muy, muy preponderante en cualquier propuesta que se haga. Y es que lo que pasa es que los jóvenes están siendo permeados ahorita por cualquier otro tipo de cultura, menos la cultura guatemalteca. Y mire, ahí sí hay una petición para el frente, una petición, que se mantengan algunas instituciones, por ejemplo, el Código de Trabajo. Eso debe ser mejorado, pero no para quitarle el salario a los trabajadores y robarle sus horas, ser legalizadas, no, es para por lo menos mantener lo que tiene ahorita. No, la negociación colectiva no debe ser abusivamente criminalizada como se está haciendo, porque en algunos sindicatos se extralimitaron con sus peticiones y reivindicaciones. Eso no es problema de los trabajadores, es problema de quien negoció. Pero la negociación colectiva es una de las instituciones laborales que deben permanecer. Es la forma pacífica, es la forma civilizada para tratar un problema laboral. Resolver un conflicto, que tiene que darse un mecanismo rápido de resolución de conflictos, sí, en donde el conflicto esté en la sociedad. Cabal. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo siento que el político guatemalteco actual tiene la política del avestruz. Está viendo el conflicto y entierra la cara. Y no sale a enfrentar el conflicto. El conflicto siempre va a existir en nuestras sociedades. Y lo que nosotros tenemos que tener es buena voluntad y mecanismo para poder negociar y encontrar soluciones al conflicto. Y esto creo que es mucho del espíritu del sindicalismo correcto, que no busca la confrontación, sino que busca la solución. Y nosotros creemos, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Por eso es que nosotros insistimos mucho en el frente, que aquí tienen que estar representadas no instituciones, sino que representados referentes de cada uno de los sectores que estén dispuestos a trabajar por esto. Yo no sé si me permite, no sé cómo será el tiempo, pero sí hacer un llamado. Nosotros empezamos con un principio y casi siempre terminamos haciendo una consigna de llamado. El llamado sería a todos los trabajadores organizados o no organizados en sindicatos, a los trabajadores del campo, de la ciudad, a los obreros que están transformando la naturaleza, a ver en el frente como un referente, un posible referente de solución pacífica y inteligente en Guatemala. Eso, se lo digo yo después de 63 años, 40 años de militancia en algún lado,
Y ahora digo que la virtud del Frente Amplio de Renovación es en que ha logrado llevar a distintas personalidades jurídicas, individuales, a este foro. Sí, y yo sinceramente creo y espero que esto tenga no solo la aceptación, sino que tenga el espacio suficiente para darse a conocer en Guatemala. Bueno, Hugo, depende de nosotros, de que claro, lo hagamos, que se conozca y que impongamos esta filosofía de realmente creación de espacios, no necesariamente para un proceso electoral, sino creación de espacios para la transformación, sí, por la que luchamos, en diferentes trincheras, pero los guatemaltecos. La juventud y es que ahí es donde siempre ha estado luchando. Es lo que coincidimos. Nosotros en 1990 dijimos, no es, en el 96 no conviene meternos a un partido político. Ahora se lo volvemos a decir y coincidimos con lo que usted dice. El sistema de partidos políticos en este momento está tan viciado que meterse a eso es ir a refrendar. Y hacer una reformita a la ley no resuelve. No. Aquí resuelve si reformamos el sistema y tras de eso es tras de lo que vamos. Refundamos. Reforma. Porque la reforma es parcial. Desde la Constitución es parcial la reforma. Acepto Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y seguimos adelante. Hasta ahí.